También hemos visto compañeras suecas que han dicho que se nota que el lobby del vino es muy potente en Europa. Esto es cierto. Esto es cierto. Como le decimos a la gente, aquí hay mucha presión. Sí, sí la hay, pero no solamente el lobby del vino, ¿no? Yo creo que no hay que ser hipócritas. Claro que el lobby del vino ha presionado. En mi caso, no, tengo que decir. Pero bueno, si no te presiona el lobby del vino, te presiona el lobby antiabortista, y si no el de las iglesias, y si no el de la industria cárnica. No hay que engañar a nadie. El Parlamento Europeo y está rodeado de lobbies, y aquí se practica el lobismo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre alcohol y prevención de cáncer, debido a la reciente aprobación del Plan contra el Cáncer Europeo, que se ha aprobado hace prácticamente nada en la Eurocámara. Y lo curioso es que es un texto muy completo, se hablan de muchas cuestiones de prevención de sistemas sanitarios, pero resulta que nuestro país se ha leído y se ha informado de esta noticia muy en clave económica, de cómo podría afectarnos la aprobación de este texto al consumo de cerveza, a los mensajes de salud que hay, sobre todo alrededor del vino. Es objetivo que en España y en muchos países europeos el alcohol parte con ventaja como producto alimentario y tiene ciertas excepciones a la hora del etiquetado. Así que vamos a analizar qué incluye finalmente el texto y sobre todo profundizaremos un poquito sobre las enmiendas de la discordia, lo que ha sido verdaderamente polémico en redes sociales y en prensa, porque aquí ha habido muchísima tela que cortar. Y quiero agradecer sobre todo a la Oficina del Parlamento Europeo en España el hecho de invitarme a Estrasburgo y poder hacer allí directamente el seguimiento. Estuve cubriendo un poco la votación, el plenario, en redes sociales, y hay que agradecer que hayan querido abrir un poco los procesos que suceden en Europa para acercarlo un poco a la ciudadanía. Y por supuesto también gracias a las 3 personas, a los 3 eurodiputados que me atendieron, ya que sin ellos sería imposible este vídeo. Como os decía, es un texto muy completo, pero que además se centra en la prevención desde muchos puntos de vista. Ya sabéis que cuando solemos hablar de cáncer, muchas veces es curar, buscar siempre I+D que llega tarde, o centrado en farmacología o centrado en terapias. De modo que Europa se plantee un abordaje del cáncer centrado en la prevención, ya primeramente es de agradecer. Visualiza el cáncer desde muchos puntos de vista, es decir, es un texto creo que muy completo. Sin embargo, nos han hecho creer que lo más importante del texto es como una cuestión económica en clave de como si todo girase alrededor del vino. La postura en general es que en este informe lo que venimos a hablar del cáncer, y lo que tiene que tener importancia del informe es el cáncer. Intentar no centrarlo todo, por ejemplo, en el tema del alcohol, que es lo que más ha generado, el tema del vino es lo que más ruido ha generado, pero es lo que a nosotros un poco, a mí por ejemplo no me ha gustado mucho eso, porque se está diluyendo la importancia que tiene el informe y se le está dando un foco, además que puede ser utilizado políticamente por un lado o por otro, que al final lo que hace es eliminar el objetivo. Bueno, yo lo valoro positivamente. Lo que ocurre es que creo que hay que hacer algunos matices y nosotras nos vamos a posicionar en los matices. No hay una equiparación exacta entre el vino y otros alcoholes, no hay una equiparación exacta entre el tabaco y el vino. Creo que hay dimensiones que hay que tener en consideración y lo digo independientemente de otras valoraciones que pueden tener que ver con el sector, por ejemplo, ¿no? La importancia del sector en España, que somos primeros productores, que exportamos, que es una producción que arraiga población al territorio, que da puestos de trabajo. Todo eso, además, hay que considerarlo también. Es indudable que el vino, pero también el cava o incluso la cerveza, han sido utilizados estos días como armas arrojadizas, como instrumentos políticos de muchas personas. Y aquí podéis ver, en resumen, algunas de las reflexiones y de las posturas de diferentes partidos y eurodiputados acerca de todo este plan. El consumo abusivo del alcohol es uno de los factores de riesgo para la salud y tenemos que combatirlo con firmeza. Pero no compartimos equiparar el consumo abusivo del alcohol, que es dañino para la salud, con el consumo moderado del vino. Yo creo que tienen que saber los consumidores los daños que puede producir. Pero esto no quiere decir que se vaya a limitar el consumo, la voluntad de las personas a la hora de decidir por ese consumo. No, lo que queremos es que todas las personas sepan cuáles son los riesgos y en función de esos riesgos ellos decidan. Lo que sí creo claramente es que esa información debe estar disponible y debe estar disponible la información en base a los conocimientos científicos que tenemos. Ir más allá, demonizar o criminalizar determinadas formas de vida cuando no afectan a terceros, no solamente pueden perjudicar eventualmente a la persona que ha optado por esa forma de vida, a mí me parece excesivo en todo caso. Y desde el punto de vista administrativo o del Estado no lo haría, mucho menos prohibir.
creo que hay que informar, creo que hay que desincentivar y creo que hay que promocionar consumos alternativos. Esto es así, no todos los consumos son igualmente inseguros, creo que no todos los alcoholes son iguales, creo que hay diferencia entre sustancias que generan adicción y sustancias que no generan adicción. Tampoco hay que perder de vista que hay determinados grados que son más perjudiciales que otros. Desincentivar o promocionar son políticas, que son políticas públicas en realidad, que tiene que llevar a cabo el Estado sin ninguna duda. Porque hay menores, porque hay personas desinformadas, porque hay personas que nosotros en filosofía del derecho, cuando yo era profe, ¿no?, decíamos que tenían lagunas cognitivas o valorativas, es decir, que no conocen todos los datos o que no son capaces de valorarlo. Y en todos esos casos es verdad que hay una actitud paternalista por parte del Estado, pero es un paternalismo justificado. Tienen que tener toda la información posible para tomar la mejor decisión posible o no. Que tengan la libertad para tomar esa decisión. Entonces, para mí la moderación, yo sé cuál es mi moderación cuando me tomo un vaso de vino o 2, pero si a mí me tiene que venir alguien a decirme, no, es que tu moderación es 1,5 vasos, pues yo creo, como liberal, que eso no es por donde tiene que ir la sociedad. Tú puedes usar el alcohol, pero usas las ondas de los teléfonos, usas la utilización de transporte, por ejemplo, un coche, que también te puede generar un efecto letal en algún momento. ¿Qué advertencia pones ahí? En España yo creo que sí ha habido una política de comunicación desde los gobiernos autonómicos y central muy buena en los peligros que tiene el consumo excesivo del alcohol o en conducir con alcohol. Creo que salvo en elecciones que se diluyen ahí un poco esas cuestiones. Como podéis ver, hay distintos discursos, reflexiones que hay alrededor de diferentes temas, pero si queremos saber de verdad qué piensa y a quién apoya cada uno de los partidos políticos, nada como irse a las votaciones y también qué tipo de enmiendas apoya cada grupo parlamentario. Os enseño por aquí algunas de las enmiendas que han sido más polémicas. Aquí tenéis las enmiendas aprobadas finalmente, además muy seguidas, la 34, la 35 y la 36 y la 37, que eran similares a otras. Luego hablaremos de la 33, que fue rechazada, pero vamos a echarle un vistazo. Este es el documento de las enmiendas que los diferentes partidos políticos presentan. Entonces, dentro de las enmiendas, vamos a analizarlas para que le echéis un vistazo. Enmienda 34, toda la gente que la apoya, y aquí tenéis la modificación del texto. Además se ve en negrita muy claro lo que quiere cambiar. Es decir, el texto original lo que decía era, recordamos que el consumo de alcohol es un factor de riesgo, y consiguieron cambiarlo por subrayamos que el consumo nocivo de alcohol. Es decir, con esta enmienda ya no es todo el alcohol, ¿vale? Parece que es únicamente el consumo nocivo de alcohol. ¿Qué es el consumo nocivo? Ni idea. Enmienda 35 también aprobada, toda la gente que la apoya. La modificación en el texto. Originalmente lo que decía era que no existe un nivel seguro de consumo y cambiaron el texto por el nivel más seguro de consumo es aquel que es ausente de consumo. Pero claro, eso contradice la evidencia científica. Enmienda 36, también aprobada. Otra modificación en el texto. Esto era uno de los grandes temas polémicos. Se barajaba la posibilidad de poner advertencias sanitarias a las bebidas alcohólicas. Finalmente se va a sustituir por simplemente información sobre el consumo moderado y responsable. ¿Qué es el consumo moderado y responsable? Ni idea. Pues será aquel que sea no nocivo, ¿no? Como decíamos anteriormente. Es decir, esto no está determinado, es muy complicado. Y por último tenemos la enmienda 37, que lo que quería subrayar era que no es un factor de riesgo el consumo de tabaco y alcohol. ¿Qué es el factor de riesgo? El consumo de tabaco y el nocivo de alcohol. No sé, podrían haber puesto también que lo que es perjudicial es el consumo nocivo de tabaco también, pero no, se ha modificado simplemente para que se abra la puerta a existe un consumo de alcohol que es nocivo y un consumo de alcohol parece que no nocivo. Pues nada, estas son las enmiendas de la discordia aprobadas. ¿Cuál es la enmienda que no se aprobó? Finalmente, la 33. La 33 lo que pretendía directamente era eliminar toda esta parte en negrita, que decía: recuerda que el estudio al que se refiere la OMS reconoce que no existe un nivel seguro de consumo, ¿vale? Y lo que querían era cargarse este texto y simplemente poner la referencia científica y vincularse directamente al estudio, pero tampoco que le diera mucha importancia. Esta eliminación del texto es una de las cuestiones que me habría gustado preguntarle a nuestra exministra, a Dolors Montserrat. Desgraciadamente declinó la invitación para poder charlar y grabarlo como el resto de eurodiputados por motivos de agenda.
Así que por eso únicamente aparecen de ella estos cortes en las intervenciones. Pero no compartimos equiparar el consumo abusivo del alcohol, que es dañino para la salud, con el consumo moderado del vino, porque la dieta mediterránea, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es una valiosa herencia cultural europea que nos aporta una alimentación saludable que contempla este consumo moderado. Y por ello, en nuestras enmiendas, que os pido que apoyéis, defendemos una distinción clara entre consumo moderado y abusivo, tal y como establecía la Comisión Europea. Hay que insistir en que estas reacciones no han sido casos aislados con nombres y apellidos, sino que podríamos incluso afirmar que ha sido una reacción muy generalizada en medios de comunicación, en todo tipo de prensa, tanto agrícola como prensa de salud, como incluso medios generalistas. Por supuesto, creo que a estas alturas a nadie se nos escapa que es entendible que haya partidos políticos que quieran apoyar más a un sector, en este caso el vinícola o el de las bebidas, pero lo que es curioso es que se han llegado a esgrimir argumentos fuera de toda lógica, ¿no? Como el hecho de decir que vincular alcohol con aparición de cáncer es algo completamente injusto. Porque en el último mes hemos peleado mucho en el Parlamento Europeo para que aquella propuesta no legislativa de la Comisión, que de alguna manera quería decir que beber vino era cancerígeno, no saliese adelante. Gracias al trabajo de Ciudadanos en el Parlamento Europeo conseguimos que no saliese adelante por solo 25 votos. Se han aprobado las enmiendas que diferencian el consumo moderado del consumo abusivo y creo que podemos estar muy satisfechos, que lo puede estar también el sector del vino de Castilla-La Mancha. Estamos muy satisfechos porque después de todo el trabajo que se ha hecho con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, hemos conseguido que se hayan incluido nuestras enmiendas y que no quede penalizado el consumo responsable y moderado del vino. Algo muy importante para nosotros, porque se respete nuestra cultura, nuestras tradiciones y también porque nuestros agricultores no se vean perjudicados. A mí me parece personalmente que esta clase de apreciaciones dicen muy poco por el trabajo que ha hecho la Comisión. No es una cuestión de justicia, es una cuestión de datos y de evidencia científica. Ni siquiera el texto original contemplaba ninguna injusticia frente a las bebidas alcohólicas, simplemente se barajaban algunas cuestiones, ser más contundentes frente al consumo moderado, abrir la posibilidad también de poder hacer esas advertencias sanitarias que en alguna ocasión hemos visto con algunos productos alimentarios. Por lo tanto, no es una cuestión de justicia, es una cuestión de querer mirar o no a la evidencia científica y a otras experiencias, sabiendo si funcionan o no esta clase de medidas. Pero hoy hemos escuchado en el plenario como que distintos eurodiputados usan esa información, esos datos científicos un poco a conveniencia. Hemos visto que dependiendo del país o dependiendo de cuál es la postura, como algunas personas negaban el vínculo del alcohol con el cáncer. ¿Cómo nos deja esta situación de desprotección a la ciudadanía? Porque parece que hay datos un poco en buffet libre. La verdad es que lo que recibe el informe, lo que pone el informe, es exclusivamente la evidencia científica que defiende la Organización Mundial de la Salud, que no la defiende por capricho, sino porque tiene elementos solventes que han llegado hasta ahí. Estudios continuados a lo largo del tiempo que dicen que no hay un nivel seguro de alcohol en lo que tiene que ver con el cáncer. Y mire, yo bebo vino, bebo cerveza, pero sé los riesgos que asumo. Lo que no podemos ir es hacia una banalización del consumo de alcohol diciendo no, bebe que no da cáncer. Eso no es cierto. Tenemos que saberlo y cada uno que elija sus riesgos. Muchas de esas afirmaciones que son aberrantes en términos científicos. Pero la resistencia a esos consensos científicos ha existido siempre. Si saliesen, ¿cómo lo interpretaría usted? Yo, si saliesen, creo que se ablanda el texto, lo que tiene que ver con la prevención. Y tanto que se ablanda el texto, porque ya volvemos a esa clase de nomenclaturas que no significan nada, que se quedan en una nebulosa de grises. Ya lo adelantaba un poco en Twitter haciendo el seguimiento, que al igual que antiguamente hablábamos de consumo moderado o un consumo responsable, quizás esta terminología en los futuros años va a ir reemplazándose progresivamente para empezar a decir que debemos evitar un consumo nocivo, ¿no? Que es un poco lo que presenta el texto. Pero realmente, ¿qué era antes un consumo en moderación? No lo sabíamos, no estaba cuantificado. ¿Qué será en el futuro un consumo nocivo? Tampoco lo sabemos, no está cuantificado. Y esto es una cuestión científica como muy lógica, porque la relación entre consumo de alcohol y cáncer está muy relacionada, es muy causal y además es a mayor cantidad de consumo, mayor riesgo de cáncer. Lo mismo, cuanto menos consumo, mejor, en términos de prevención, ¿eh? No estoy hablando en términos culturales o en términos de tener un estilo de vida acorde a lo que queramos cada persona. Estamos hablando estrictamente en prevención de cáncer y aquí es intachable que lo que nos dice la evidencia científica es que cuanto menos, mejor. De ese modo es prácticamente imposible marcar un consumo seguro, ¿no? Es qué riesgo es asumible para poder hacer un texto que te dice aquí, a este nivel, no tienes ninguna clase de riesgo.
es muy complicado. Así que nos quedamos de nuevo en esa incertidumbre. Para mí, volver al punto de partida. Una cosa es informar, creo que la OMS informa adecuadamente, y otra cosa es criminalizar. Yo no estoy en disposición de decir si hay o no un consumo seguro. Me fío de lo que dicen los científicos a este respecto. Podemos cambiar partes del informe, pero lo que no se cambia nunca es la ciencia. Y cuando acabe este informe y cuando acabemos esta resolución, si alguien cambia la ciencia seguirá volviendo a llamar a la puerta. Quiero cerrar el vídeo un poco con una reflexión final, y es la de imaginando que esto hubiera sucedido en otro sector, ¿no? Hemos visto como muy normal que políticos e incluso una industria haya celebrado públicamente el hecho de que un texto finalmente se ablanda y no es tan crítico con un factor de riesgo de cáncer. ¿Nos imaginamos lo mismo, por ejemplo, en el ámbito medioambiental? ¿Nos imaginamos a la industria de los combustibles fósiles celebrando que el panel intergubernamental de cambio climático ablanda su postura contra el cambio climático? ¿Nos podemos imaginar públicamente a la industria del tabaco celebrando que este texto se hubiera ablandado en la cuestión del cáncer de pulmón? Nos parece prácticamente incomprensible. Sin embargo, ahí hemos visto, y lo tenemos completamente en prensa, en medios, en redes sociales, como políticos y como algunas entidades aplauden que un texto de salud pública se ablande en la relación que hay entre alcohol y cáncer. A mí me parece una cuestión muy llamativa y sinceramente pienso que no se habría permitido en el sentido contrario. Es decir, esto es un texto de salud pública y hemos permitido que intereses económicos del sector alimentario influyan como lobby. ¿Os imagináis que hubiera sido al revés? Que estuviésemos hablando de un texto puramente productivo o un texto del sector primario, ¿no? Como un plan agrícola o como un plan ganadero, y estuviésemos incluyendo de manera tan tajante la cuestión de salud o la cuestión medioambiental. A mí me parece poco probable. Pues esto es lo que ha sucedido aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que haya sido útil para informaros. Si os ha gustado, comentádmelo para que intente cubrir también temas de actualidad de esta forma, tan en profundidad, y de este modo echar un cable, ayudar a entender qué está sucediendo y qué intereses hay detrás de algunos lobbies. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.